Era una mañana tranquila, como cualquier otra, cuando Sándor, un hombre amante de la naturaleza, salió para su caminata diaria en el bosque. El aire fresco y el canto de los pájaros acompañaban sus pasos, mientras el sol comenzaba a iluminar las copas de los árboles. Este era su ritual sagrado, una conexión diaria con lo más puro de la tierra. Pero ese día, algo lo llamó a desviarse del sendero habitual. Al fondo, escondida entre los árboles más espesos, una vereda que nunca antes había visto lo intrigó. Sin pensarlo dos veces, decidió explorarla. El nuevo camino parecía misterioso, pero Sándor estaba emocionado. Cada paso lo llevaba más lejos de lo conocido, y la sensación de aventura lo invadía. Sin embargo, al llegar a una parte del sendero particularmente estrecha y traicionera, su pie resbaló. Sintió un tirón agudo en la rodilla y cayó pesadamente al suelo. Un grito de dolor se escapó de sus labios. Cuando trató de levantarse, descubrió que su rodilla no respondía. El dolor era insoportable y la preocupación comenzó a aflorar. Con el paso de las horas, Sándor intentó ponerse de pie repetidamente, pero la lesión era más grave de lo que imaginaba. Las sombras del bosque se alargaban mientras la tarde caía y el frío comenzaba a apoderarse del ambiente. El silencio de la noche pronto lo envolvió, y con él, una sensación de vulnerabilidad. A medida que las estrellas salían tímidamente en el cielo, un sonido rompió la calma, el aullido lejano de lobos. El corazón de Sándor se aceleró. Sabía que los lobos eran animales inteligentes y normalmente evitaban a los humanos, pero el sonido se hacía cada vez más fuerte. Estaban cerca, muy cerca. Unos minutos después, los vio aparecer entre los árboles. Una manada de lobos, que avanzaba silenciosa y firme hacia él. El pánico lo paralizó por completo cuando lo rodearon. Sus ojos brillaban con la luz de la luna. Sus cuerpos grandes y poderosos se movían con una sincronía espeluznante. Entonces, algo extraño ocurrió. Los lobos no atacaron. En su lugar, formaron un círculo alrededor de Sándor, observándolo en silencio. Era como si, de alguna manera, entendieran su situación. Con la rodilla lesionada y sin poder moverse, Sándor se quedó ahí, esperando lo peor, pero los lobos solo lo rodeaban. Sus cuerpos brindaban una sensación de protección, como si existiera una conexión ancestral entre el hombre y los animales. La noche transcurrió en una especie de vigilia silenciosa. Al amanecer, Sándor abrió los ojos lentamente. El dolor en su rodilla seguía presente, pero los lobos ya no estaban. Habían desaparecido tan sigilosamente como habían llegado. Era como si esos guardianes de la naturaleza lo hubieran protegido durante la noche, conscientes de su vulnerabilidad. Horas después, un equipo de búsqueda, alertado por su familia, lo encontró. Estaba agotado, pero a salvo, con una historia difícil de creer. Al final, lo que quedó en la mente de Sándor no fue el miedo, sino el profundo misterio de lo ocurrido. ¿Fue solo una coincidencia? ¿O tal vez los lobos, guardianes ancestrales del bosque, realmente lo cuidaron en su momento de mayor vulnerabilidad? Algunas respuestas nunca las conoceremos, pero lo que sí sabemos es que la naturaleza siempre tiene maneras sorprendentes de recordarnos que no estamos solos. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte a Secretos de la Manada, darle me gusta y compartir con tus amigos. Nos vemos en la próxima aventura llena de emociones y descubrimiento. Hasta pronto.